A ver, de lo que les encargué ahorita en la clase anterior, investigar sobre lo que era el análisis, el diseño, la codificación, la integración y el mantenimiento. ¿Alguien que me pueda hablar o que me pueda definir qué encontró como concepto de lo que fue el análisis? Yo, profe. Yo, profe. A ver, Maribel Ochoa. Sí, yo investigué para la herramienta de análisis. Permite crear y modificar diagramas, entrada, relaciones de flujo de datos, de clases que son importantes también. Las herramientas propopadas, estas incluyen diseñadores de formularios, de menús, de informes y lenguajes de especificaciones ejecutables. A ver, ¿alguien más? Profesora, yo encontré el análisis y el diseño juntos. ¿Se lo puedo leer? Dice, herramientas de análisis y diseño permiten al desarrollador crear un modelo del sistema que se va a construir y también la evolución de la validez y constancia de este modelo. Proporciona un grado de confianza en la presentación del análisis y ayuda a eliminar errores con anticipación. ¿Cuál es su apellido? Valdés Mateo. Gracias, Valdés. ¿Alguien más Profe, que yo encontré tenga? otra definición. A ver, dígame. Análisis. Ayudan a cumplir con los requisitos de manera automática, examinar si hay alguna inconsciencia o informaciones no acuradas en los diagramas. ¿Su apellido cuál es? Domínguez Náfate. Domínguez Náfate. Raúl, ¿usted encontró algo? Sí, maestra. Hablando de el análisis, permite crear y modificar los diagramas de flujos, datos y clase. Y sí, también me encontré el análisis y el diseño juntos. A ver. Son los de middle case, o sea, como estos programas de soporte de clase media. Y me dice... Raúl, no lo escuchamos. Se le silenció su micrófono. Ya, adelante. Discúlpeme, es que no me se cambiaba apure. de... Ok. Bueno, herramientas capacitan al ingeniero del software para crear modelos del sistema que haya que construir. Los modelos contienen una representación de los datos, la función del comportamiento en el nivel de análisis, así como caracterizaciones de diseño de datos, arquitectura, procedimientos e interfaz. Al efectuar una comprobación de la consistencia y validez del modelo, las herramientas de análisis y diseño proporcionan al ingeniero del software un cierto grado de visión en lo tocante a la representación del análisis y le permiten ayudar a eliminar errores con anticipación antes de que se propague el diseño, o lo que es peor, en la propia implementación. Así es. Lo que hace un analista es tratar, gracias Raúl, es tratar de evitar que no se haya diseñado como debía ser el sistema. Por eso la parte, lo dice, es el analista. El analista prácticamente es el que hace la función de yo voy a analizar cómo se va a desarrollar el sistema. Cuando ya tenemos un análisis, se hace lo que vendría siendo el diseño. Yo ya analicé para qué les va a servir el sistema o por qué estaban solicitando el sistema. Ahora, si sé que el sistema, si es necesario dentro de la empresa, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a empezar a diseñar. Aquí ya entran lo que vienen siendo los programadores. Entra el analista también y entra el usuario. Pero en sí, el que conlleva todo el trabajo es el diseñador, que es el programador. ¿Qué es lo que hace el programador? Que viene siendo la tercera herramienta
¿Qué es lo que hace el programador? Les pregunto a ustedes. ¿Qué es lo que hace? A ver, Judith. Sí, pues tenemos que él codifica, utiliza ese método para codificar los datos y subirlos a la plataforma. Él codifica prácticamente lo que viene siendo los datos en un determinado lenguaje. Gracias, Judith. Por eso aquí nos dice que primero analiza, después diseña y después codifica. Si nosotros no tenemos ningún análisis, ningún diseño, pues obviamente que no podemos hacer una codificación de lo que vendría siendo el sistema. Entonces, por eso es una fase importante, si así nosotros lo quisiéramos definir. ¿Para qué? Para que obviamente el desarrollador del sistema pueda hacerlo aún mejor. Ya que tenemos esas tres fases o esas tres herramientas, análisis, diseño y codificación, sigue el proceso de integración. Rocío, ¿nos podrías tú decir acerca de lo que vendría siendo la integración? Sí, profe, permítame. Sí, gracias. Ok, la integración es el proceso y el resultado de mantener unidas las partes de un todo. Es decir, la integración es juntar diversos elementos que forman parte de un conjunto en común. Así es, muchas gracias. Cuando nosotros desarrollamos un sistema, yo les decía que existen módulos para desarrollar un sistema. Un módulo podría venir siendo, si hablamos de sistemas, un módulo tiene altas, tiene bajas, tiene cambios, tiene modificaciones, tiene para hacer impresiones y tiene salida. Esos son los, podríamos decir, entre unos, los 6 módulos que se utilizan para desarrollar o para que un sistema se pueda desarrollar. En este caso, altas es para nosotros poder dar de alta. Vamos a suponer que vamos a hacer un sistema de clientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en el módulo de altas en el sistema? Pues vamos a dar de alta todo lo que vendrían siendo mis clientes, con sus teléfonos, con sus direcciones, etcétera. Toda la información que me vayan solicitando. Bajas, vamos a decir que es otro módulo del sistema. ¿Qué es lo que hacen las bajas? Pues obviamente si un cliente ya no me va a comprar a mí, voy a dar de baja a mi cliente. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy haciendo una integración, es decir, estoy tratando de hacer mi sistema más levemente tranquilo porque ya no lo voy a tener tan saturado. Cambios, supongamos que ese cliente lo había dado de baja porque ya no había venido a mi tienda, pero ¿qué voy a hacer? Que el cliente regresa, entonces voy a hacer un cambio. Voy a poner, en lugar de que tenía la dirección X, ahora tiene otra dirección, pero sigue siendo mi mismo cliente. Entonces, ¿qué hago? Hago un cambio en la dirección. Modificaciones es cuando ya el cliente definitivamente ya no está en la ciudad también. Podemos hacer ciertos cambios dentro de lo que vendría siendo el registro que ya tenemos dado de alta de él. Consultas. Supusiéramos que ese cliente dice, no, es que yo vine el día de ayer. Y tú pues no, o sea, déjeme consultar y tú vas viendo si el cliente en realidad te compró el producto el día de ayer o te lo compró hace un mes. Y pues ya impresiones y salida del sistema, ya eso es función aparte para nosotros poder tener un mejor desarrollo del sistema. Pero si se dan cuenta, un sistema se divide por módulos y esos módulos son los que yo les acabo de mencionar y esos módulos son los que llevan una integración, que es lo que nos acaba de decir su compañera Rocío. Todos esos módulos se integran, vamos a decirlo, en uno solo, que viene siendo el sistema que prácticamente se desarrolla, ¿ok? Después viene lo que es cuando ya hicimos un análisis, cuando ya hicimos un diseño, cuando ya hicimos una codificación y una integración, viene lo que es el mantenimiento. Vanessa. Yo, A ver, Diana Montalvo.
A ver, Diana. Bueno, yo encontré que la categoría de herramientas de mantenimiento se puede subdividir en herramientas de ingeniería inversa, herramientas de reestructuración y análisis de código y herramientas de reingeniería. Así a grandes rasgos, ¿qué entendemos por mantenimiento? Maestra, Dígame, Génesis. pues mantenimiento es estarle dando como que seguimiento y estar verificando que el dispositivo, bueno, más bien, el software esté funcionando correctamente como se diseñó. Así es, ver que en realidad el software esté funcionando como se desarrolló. O ahora, mantenimiento, acuérdense que no nada más es mantenimiento a los equipos, es también mantenimiento a los sistemas, ¿sí? Muchas veces decimos, bueno, le vamos a dar mantenimiento a mi equipo de cómputo. ¿Y dónde queda el mantenimiento que tú le tienes que dar al sistema? Entonces, sí es una parte muy importante ahí el que nosotros le demos mantenimiento a los sistemas de información. Si nosotros no le damos mantenimiento, obviamente que cómo podemos hacer o tener un buen análisis o cómo podemos tener un buen diseño o una codificación o una integración. Entonces, quiere decir que si no damos mantenimiento al sistema, el sistema no va a funcionar acorde a las necesidades que nosotros estábamos esperando. En mantenimiento nos podemos referir a que ya no necesitamos ese tipo de módulo, bueno, lo podemos eliminar del sistema para que ya no nos esté ocupando más espacio, ¿sí? A eso se lleva lo que viene siendo el mantenimiento de un sistema. Entonces recuerden que no nada más es mantenimiento a los equipos de software, sino que es a los equipos de hardware, sino que es mantenimiento al software. Dígame, Génesis. Me mencioné que están intentando entrar, pero bueno, que lo sacaron de la clase, o sea, se salieron por la conexión, pero están intentando entrar y no pueden. Creo que usted tiene que aceptarlo. Gracias, ya los acepté. Sí, gracias. Ok. Seguimos con la siguiente. Aquí están lo que viene siendo el ciclo de vida del desarrollo de un sistema. ¿Sí los alcanzan a distinguir? Primero nos habla sobre lo que viene siendo identificación de problemas y oportunidades. Ese es el primer paso del ciclo de vida de un sistema. Hay que identificar en dónde está el problema. Ya que tenemos identificado el problema, vamos a ver qué requerimientos de información se necesitan. Es decir, qué es lo que vamos a necesitar para nosotros poder ayudar a resolver el problema que se está presentando. Cuando ya tenemos identificado el problema, cuando ya tenemos cuáles son los requerimientos que vamos a necesitar, se hace un análisis de necesidades de sistemas, en donde se estudia prácticamente cómo lo vamos a desarrollar. Posteriormente se empieza a hacer el diseño del sistema, según sea lo que recomienda, en este caso lo que viene siendo el programador con el analista, y se empieza a desarrollar lo que vendría siendo nuestro software. Cuando ya tenemos nosotros los 5 puntos anteriores, que ya tenemos el desarrollo, se hacen las pruebas, que es lo que veíamos hace rato, cómo tenemos que hacer una prueba de un sistema para ver que esté funcionando acorde a lo que estaba siendo solicitado. Y por último, se hace lo que vendría siendo la implantación y la evaluación del sistema. Nosotros hicimos pruebas, pero no estaba implantado al 100% el sistema. Es decir, todavía no lo habíamos generado nosotros a lo mejor para que se desarrollara en red, etcétera. Entonces, hasta que nosotros no hacemos una prueba, entonces podemos decir que el sistema ya quedó implantado. Y cuando ya tenemos implantado el sistema, ¿qué es lo que se hace? Se hace una evaluación. Esa evaluación es la que nos permite ver si en realidad el sistema está funcionando o no a las necesidades que está teniendo la empresa. Entonces, si se dan cuenta, es el ciclo, son los 7 ciclos de vida del desarrollo de un sistema. Si uno de ellos falla, obviamente el sistema no puede seguirse procesando. Aquí tenemos cómo se hace, obviamente ya veíamos los puntos de análisis, diseño. Aquí vemos que primero se planifica, después se analiza, después se diseña,
después se implementa, después se hacen pruebas y posteriormente se hace un mantenimiento. Cuando ya tenemos un mantenimiento, hacemos pruebas, implementamos, diseñamos, analizamos y planificamos. Si se dan cuenta, si no tenemos alguno de ellos, obviamente no se puede hacer el proceso consecutivo. Si yo no tengo una planificación, pues no puedo hacer un análisis. ¿Cómo hago un análisis si no tengo una planificación? A eso nos conlleva las flechas que tenemos aquí. Si yo quiero hacer un diseño, pero no he hecho un análisis, pues no lo voy a poder desarrollar. Y así sucesivamente se pueden llevar a cabo lo que vendrían siendo las herramientas CASE a través de lo que es la planificación de los sistemas de información. Ya cuando nosotros decimos, ya le estamos dando mantenimiento al sistema, ¿qué quiere decir? Que fue un sistema que se planificó bien y que ya está siendo utilizado dentro de lo que viene siendo la empresa o el departamento, dependiendo de donde nosotros lo vayamos a instalar. Aquí tenemos son las mismas etapas en donde nos dice, sale un poquito borrosita, no la definí bien, pero viene lo que es la definición del requerimiento, analizar y diseñar el software, implementar a través de diferentes tipos de pruebas, integrar lo que vendría siendo el sistema y ponerlo a operación. Son los mismos pasos prácticamente para poder nosotros determinar o desarrollar lo que vendría siendo la mejora en un sistema de información. Aquí ya se los puse más con colores, más definido. Lo que es, primero planteamos el problema. Aquí tenemos que es la etapa 1, la etapa 0, perdón, plantear el problema. Cuando nosotros ya tenemos planteado el problema, se hace la investigación preliminar, se determina el requerimiento, se hace el diseño del sistema, se hace el desarrollo del software, se hacen las pruebas y se implementa y se evalúa. Es el mismo que les puse allá, pero aquí como que se los hice más definido lo que viene siendo el ciclo de vida del desarrollo de un sistema de información. Hasta aquí terminaríamos con lo que vendrían siendo las herramientas CASE. ¿Alguien que tenga duda? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta acerca de lo que son las herramientas CASE? ¿O alguien que quiera agregar algo? Profe, Dígame. respecto al mantenimiento, también entran los tipos de mantenimiento como el preventivo. Bueno, es que cuando hablamos de mantenimiento preventivo, estamos hablando en el mantenimiento del hardware. Cuando tú prevés que algo le puede llegar a pasar a lo que vienen siendo nuestros equipos. Como mantenimiento preventivo en los equipos podría venir siendo cuando tú pones un antivirus al equipo para que no se te vaya a dañar. Estás previniendo que algo le vaya a pasar a lo que viene siendo tu equipo. Igual lo podemos hacer en un sistema. El preventivo podría ser accesar una contraseña al sistema. ¿Para qué? Previniendo que nadie más vaya a hacer uso del sistema, nada más que únicamente la persona que lo va a utilizar. Ya ven que cuando los sistemas los utilizan después varias personas, ¿qué pasa? Puede haber información alterada, puede haber robo de información. Entonces, en las empresas sí cuidan mucho esa función, el saber quién va a manejar nada más el sistema de información y más si es un sistema que está dedicado al control 100% de todo lo que vendría siendo la empresa. Entonces, como preventivo podríamos poner en un sistema una clave para que únicamente pueda accesar la persona que está encargada del manejo de ese sistema de información. ¿Quedó claro, Génesis? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Algo que quieran agregar o que quieran preguntar? A ver, Judith. Sí, pues yo creo que en todas las empresas debe de haber siempre un área de sistemas, ¿verdad? En mi caso, en una agencia aduanal, pues siempre están esas personas que le dan el soporte al sistema para la captura de, en este caso, pedimentos o así, para que siempre esté de manera óptima y no haya lentitudes.
y no haya sobre todo, lo que les decía ahorita yo, robo de informaciones. Han pasado muchos casos, no sé si ustedes han sabido, de por decir, estás trabajando en una empresa, supusiéramos que yo estoy trabajando en una empresa del corredor industrial y pues me liquidan. ¿Por qué? Pues no sé, fui liquidada. Hay muchas personas que agarran como que, ¿por qué me corrió? ¿Por qué me liquidaron? Y resulta que yo estaba, vamos a suponer, en el área de sistemas. ¿Y qué pasa ahí? Como yo era el que manejaba el sistema o manejaba los sistemas, yo puedo dejarlos dañados, yo puedo dejarlos sin información, yo robo información. Es decir, hacerle el mal a lo que vendría siendo la empresa en lo que viene siendo los sistemas. Así se ha sabido de muchos casos, en donde después las empresas tienen que generar un nuevo sistema o tienen que cargar toda la información a ese sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Por eso es muy importante a lo mejor tener una persona de mucha, mucha confianza para que pueda manejar lo que vendrían siendo los sistemas de información. Aquí los sistemas de información podríamos decir que son la vida de una empresa, ¿sí? Si un sistema de información se nos daña, si un sistema de información es alterado, si un sistema de información es robado, hagan de cuenta que pierden parte de lo que vendría siendo el crecimiento de la empresa. Entonces, sí es una parte muy importante el tener un control sobre quién es el que va a manejar lo que vendría siendo los sistemas de información. ¿Alguna Maestra, otra? Dígame, Christopher. Pero no puede haber una modificación en el sistema para poder proteger toda esa información. Sí, sí hay, pero tú sabes, hay muchas personas que, o sea, yo puedo decir, la tengo modificada la información o la tengo respaldada o resguardada en otra parte, pero a lo mejor muchos ponen a veces ciertas claves o ciertas contraseñas para que tú ya no puedas accesar al sistema. Entran al sistema a donde fue prácticamente programado y desde ahí lo pueden dañar el sistema. Y aunque tú tengas un respaldo de la información, si el sistema ya no te está funcionando, entonces ya no te va a dejar ni siquiera que puedas obtener la información que tú tenías respaldada, ya sea en otra computadora, en otro disco duro, etcétera. Entonces sí es como que complicado. Eso obviamente ya es cuando la persona es mala y que le quiere hacer daño a la empresa, ¿verdad? En este caso, te digo, sí se ha sabido de casos de esos, pero pues ahora sí que por más que la protejamos, a veces sí se nos daña totalmente la información. Dígame, Judith. Sí, pues me ha tocado, bueno, en la poca experiencia que he tenido, que entre más certificaciones tiene la empresa, más protegida está como tanto la empresa como el trabajador, porque te hacen firmar pues las responsivas y todo. Así es. Entonces, por supusiéramos que tú estás en el área de sistemas, supusiéramos, te corren por X cosa. Esperemos que no, ¿verdad? Pero vamos a poner ese ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, no, pues yo voy a dañar el sistema, pero tú puedes ir hasta la cárcel incluso, porque como tú dices, firman una responsiva en donde ustedes son, ahora sí que la palabra lo dice, las personas responsables de saber cómo se va a manejar ese sistema, en este caso, ¿sí? Entonces, por eso les digo, no por hacer la maldad, a veces nos dañamos nosotros mismos más. ¿Alguien más? Dígame, Rocío. Yo, en mi caso, bueno, yo no estoy muy en cuestión de que sé mucho en cuestiones de los programas, maestra. Ajá. Pero pues no estaba tan cerrada tampoco. Yo ahorita me encuentro pues sin trabajo, pero por cuestiones de que tuve que dejar mi trabajo por cuestiones de problemas así del sistema. En mi anterior trabajo, da de cuenta que implementaron un sistema que según para que estuviéramos todo bien, que el cliente estuviera conforme, la empresa estuviera bien, pero ha de cuenta que el programa, bueno, según el programador del sistema decía que el programa no tenía errores, pero a veces en el programa salía, era en un hospital,
Haz de cuenta que en el hospital, pues se supone que el programa venía ya incluido lo que eran los estudios de laboratorios y todo eso en la cuenta del hospital. Pero a veces cuando tú imprimías el desglose de las cuentas, hay veces que no venían agregadas los estudios. Entonces, pues a veces pues se iban hasta 10, 15 pacientes de alta y pues en un solo turno pues sí eran bastantes. Entonces pues ya no te fijabas realmente si venían agregados o no. Entonces yo siempre pues yo me ponía a alegar, oye, pero ¿por qué no sale? Si se supone que el sistema dice usted, el programador, que no tiene errores, y porque aquí en el desglose sí me sale que no están agregados. Entonces empezaron empezaron a haber muchos problemas, pero la empresa decía, no, es que el problema no es del programa, no es ni del sistema, el problema eres tú. Entonces decía, pero ¿cómo? Y sí les justificaba, yo les decía cómo era, cómo estaba todo, pero pues yo creo que el sistema sí se daba la facilidad de cómo él agregar las cosas. Entonces le decía, no, pero mira, aquí está el desglose que yo imprimí, ese sí, pero el mío sale así, por eso, pero es que tú tienes acceso a tu programa, tú le puedes modificar, tú le puedes añadir, pero Él por mientras no. modificaba en su aspecto, pero no se los modificaba a ustedes, como quien dijera. Exacto. Entonces a ti te Ajá. salía una cosa y a él le salía otra. A veces, Sí. muchas veces, obviamente, cuando son programadores externos a la empresa, que no trabajan para la misma empresa, lo hacen con el fin de que, bueno, me tienen que estar hablando a mí para yo modificar el sistema. ¿Y qué pasa? Pues obviamente le está cobrando. Yo voy y cobro por modificarlo. Yo voy y si el sistema le falló esto, a mí me van a pagar. Y cuando ya son internos, es decir, que son los que pues trabajan dentro de lo que viene siendo la misma empresa, ellos ya tienen un sueldo fijo. Entonces, si te das cuenta, ellos pues procuran dejar el sistema como debe ser, a las necesidades que deben ser. ¿Por qué? Porque si ellos saben que el sistema no funciona como debe ser, pues les van a estar diciendo que lo corrijan. Pero cuando es uno externo, pues obviamente él ve la parte del dinero, ¿no? Mientras el sistema más falle, pues más me van a estar hablando y a mí más me van a estar pagando. Entonces él te decía, no, si funciona, y tú le decías, no, ¿por qué? Porque él lo modificaba a su manera, pero en el hospital no se los modificaba como debía ser. Entonces, Tal vez, maestra, dime. también no puede ser que tal vez a ella se le imprimía un cierto reporte por jerarquías, que significa que como él es el programador y él tiene acceso a imprimir, por ejemplo, una base de datos general, a veces por medio de jerarquías, la persona que se encarga del programa, que puede ser un usuario o puede ser la vendedora o la demostrador, nada más tiene cierto permiso, puede imprimir nada más, digamos, los nombres de las personas. Sí. El que le sigue, que es su jefe directo, puede imprimir lo que es nombre, apellidos y dirección, y el programador por su jerarquía, si le da imprimir, te puede dar, no sé, nombre, apellidos, dirección, y enfermedad y tipos de problemas y todo. O sea, también eso tiene mucho que ver. Sí, pero aquí la idea es que el hospital necesitaba tener todo ese tipo de información y el analista era el único que lo tenía. En este caso, el desarrollador, perdón, del sistema era el que estaba mal, porque se supone que eso le interesaba al hospital tenerlo. Entonces, como quien dice, tenía él un robo de información que no estaba permitiendo que el hospital lo pudiera tener. O sea, como tú dices ahí, así como que hay que ver qué parte es la que el hospital pidió y qué es lo que el programador o el analista nos está otorgando a nosotros. Esa es una parte también muy importante en donde tenemos que ver que nos especifiquen bien cómo quieren el sistema, cómo quieren que se les desarrolle, porque pues luego muchas veces decimos, no, pues así, pero a la mera hora que ya estamos haciendo uso del sistema es donde vemos que vienen las complicaciones. Sí, de hecho, profe, el sistema se puso en marcha sin haber hecho una prueba. Entonces, es lo que yo les digo. Se hizo la prueba, entonces, haz de cuenta que como empezaron a haber muchos errores, pues, haz de cuenta que pues fueron faltantes para uno y pues, haz de cuenta que pues quejas del cliente y todo eso. Entonces ya fue cuando fueron no, hay que empezar otra vez, o sea, retrocedieron, pero no quitaron el sistema que implementaron.
Haz de cuenta que ellos estaban haciendo prácticas sobre la marcha. Sí, entonces haz de es cuenta que, pues, es que sí hubo cuando control. a ti te desarrollan un sistema, es obligación del analista y del programador, cuando tú lo estás utilizando, estar ellos ahí presentes, porque obviamente cualquier error que se vaya presentando, ellos lo tienen que ir modificando en ese momento, ¿ok? Y de hecho, sí nos dejaban, hasta de hecho, nos dejaban solos. Nosotros nada más iba el sistema y nos decía, tienen que hacer esto y esto y esto. Y ya, o sea, él se iba. Ni siquiera nos daban a firmar si estabas tú bien y todo eso, o sea. Si estaban de acuerdo. Sí, ya el siguiente día le decíamos, oye, no pude hacer bien esto, lo tuve que hacer manual porque no cuadró y todo eso. Y ya decía él, no, pues déjamelo checo. Y se iban 2, 3 días y seguíamos con el mismo error. Entonces yo les decía, ¿por qué primero mejor no checan y hacen la prueba en práctica ustedes allá arriba? Le digo, y ya después vienen y lo implementan con nosotros. Ya de cuenta que todos esos errores salieron faltantes de dinero y todo eso, y al final lo tuvo que venir pagando el empleado. Entonces sí, ahí sí fue más complicado el caso de ustedes. Por eso les digo, o sea, en cada empresa, y pues ya que ustedes muchos son trabajadores, pues se van a dar cuenta, sobre todo si trabajan con un sistema o si están en el área de sistemas. Pero pues eso ya también todo va a depender de las empresas, de los que desarrollan los sistemas, etcétera. Pues muy buena tu experiencia, porque pues ya nos ayudó a que también entiendan un poco más acerca de cómo se debe de desarrollar en sí lo que viene siendo un sistema de información. Gracias, Rocío. No, de nada, profe. Oiga, maestra. Dime, yo tengo una duda, pero bueno, es respecto a los puntos de evaluar. Lo que pasa es que ya me perdí como 20 minutos de la primera sesión, de la primera vez que nos tocó con usted, entonces no sé si usted estuvo determinando los puntos o rasgos a evaluar de la Así materia. les puse que el examen va a valer el 60%, igual va a ser examen, igual va a ser algún trabajo, la asistencia el 10, las tareas el 10 y la participación en clase va a ser el 20. Esos son los rasgos de evaluación. 20. Ajá. Ok, no, pues muchas gracias. No, de nada, usted. Bueno, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta ya no hay sobre este tema? No, maestra. Ok. No, ninguna. Bueno, sí le entendieron entonces a todo. Bueno, a través de Classroom les voy a subir la otra actividad que van a desarrollar y ya ahí por Classroom les voy a determinar lo que vendría siendo el desarrollo del siguiente tema para vernos la siguiente semana, si Dios quiere, el sábado. Cualquier... Maestra, ¿cuántas clases nos falta con usted? ¿Perdón? ¿Cuántas clases nos falta con usted? Ya nosotros terminaríamos en diciembre, terminando diciembre terminamos mis clases. Muy bien, gracias. Maestra, ¿Y de tengo una nada? duda.